Hola, hoy vamos a hablar sobre el lupus y empezaremos con la definición. Pues la definición lupus es una enfermedad autoinmune a largo plazo en la que el sistema inmunitario del cuerpo se vuelve hiperactivo y ataca el tejido sano. Debido a su naturaleza compleja, el lupus a veces se conoce como la enfermedad de las mil caras. Para epidemiología, pues las estimaciones de incidencia recientes muestran que la tasa de incidencia nacional de lupus por 100,000 personas por año fue de 5.1, más altas en mujeres que en hombres y más altas en mujeres negras, seguidas por mujeres asiáticas o isleñas del Pacífico, hispanas y, al final, blancas. Y pues en etiología, aunque no se conoce la causa exacta, hay factores que pueden influir en la afección. Los posibles factores que podrían causar lupus pueden incluir cambios hormonales, factores ambientales y historial familiar. Las mujeres son más propensas a experimentar lupus que los hombres, y esto podría deberse en parte a las hormonas como el estrógeno. El lupus a menudo se observa en mujeres durante sus años reproductivos, de 15 a 44 años, cuando los niveles de estrógeno son más altos. En factores ambientales, pues hablamos de diferentes aspectos de su entorno, también pueden aumentar su riesgo de tener lupus. Factores como la cantidad de luz solar a la que está expuesto, los medicamentos que toma, los virus a los que podría haber estado expuesto o incluso al estrés. Y pues al final, historial familiar. Puede haber un factor genético en lupus. Si tienes familiares que tienen lupus, su riesgo de padecer la enfermedad aumenta. Y en manifestaciones clínicas, pues tenemos las iniciales, musculoesqueléticas, nerviosas, cutáneas y renales. En iniciales tenemos fatiga, malestar general, fiebre, anemia, anorexia, pérdida de peso. En musculoesqueléticas tenemos artralgias, mialgias, poliartritis nerviosa, no erosiva y deformidades manos y pies, necrosis isquémica ósea. En nerviosos tenemos difuso, alteraciones de memoria, cefaleas, convulsiones psíquicos y trastornos emocionales, depresión, ACV, isquémica transitoria, confusión, trastornos de movimiento y meningitis. En cutáneas tenemos la crónica, aguda y subaguda. En la crónica tenemos lesiones circulares, bordes eritematosos, hiperpigmentados, escamosos y ligeramente elevados. En aguda tenemos exantema fotosensible, poco elevado, a veces escamoso. Y para subaguda tenemos las placas escamosas y rijosas, similar a cirrosis. En renal tenemos nefritis, proteinuria mayor a 500 miligramos por 24 horas. Para continuar manifestaciones clínicas tenemos los pulmonares, cardíacas, hematológicas, gastrointestinales y oculares. En pulmonares tenemos pleuritis, síndrome de pulmón retráctil y hemorragia intraalveolar. En cardíacas tenemos pericarditis, miocardiopatías y endocarditis fibronosa de Lieberman-Sachs. Para hematológicas tenemos anemia, linfopenia y leucopenia. En gastrointestinales tenemos náusea, vómito, diarrea y dolor abdominal. En oculares tenemos el síndrome de Sjögren y conjuntivitis. Y pues ahora empezamos con el diagnóstico. El diagnóstico de SL se basa en las manifestaciones clínicas caracterizadas y los anticuerpos en la actualidad se usan de sistemas de clasificación. Tenemos criterios del 2012 de Systematic Lupus International Collaborating Clinics, o SLICC, y clasificación de 2019 de EULAR/ACR. Ok, yo les voy a estar presentando estas clasificaciones, ¿no? En este caso vamos a tener, como decía la diapositiva anterior, la más actualizada, la que muchas veces se usa un poquito más, ¿no? En este caso vamos a tener manifestaciones constitucionales, o más bien las manifestaciones clínicas las vamos a subdividir, que son, como lo mencioné, ¿no? Las manifestaciones constitucionales, las manifestaciones cutáneas, articulares, neuropsiquiátricas, cero- serositis, hematológicas y renales, ¿no? Vamos a tener las manifestaciones clínicas y los parámetros inmunológicos. En este caso, vamos a tener
como varias reglas o puntos a tener en cuenta de esta clasificación. El primero, ¿no? Que los criterios de clasificación no son criterios de diagnóstico. Segunda, que todos los pacientes deben tener ANA igual o mayor de 1,80. Es el criterio de entrada para poder sospechar en el caso del lupus. En este caso, otro punto importante es que los pacientes deben tener igual o mayor a 10 puntos para ser clasificado como lupus. Igual, estos puntos solo se pueden contar si no hay una causa más probable, si no hay alguna enfermedad que puede estar causando, pues en este caso, psicosis, pues entonces se puede contar para en esta clasificación. Igual, otro punto importante a tener en cuenta es que solo se cuenta el criterio más alto en una categoría dada. Por ejemplo, en manifestaciones hematológicas, si el paciente cuenta con leucopenia y trombocitopenia, en este caso, como la trombocitopenia tiene un valor de punto mayor, solo se va a contar esos puntos. Y en la clasificación de lupus se requiere al menos un punto de dominio clínico para poder ser como clasificado, ¿no? En este caso tenemos los criterios del 2012, que los va a dividir por sensibilidad y por especificidad. En este caso, en los hallazgos que vamos a encontrar, vamos a ver hallazgos cutáneos agudos y crónicos, serositis, el compromiso renal, compromiso neurológico, que en este caso aquí incluyeron lo que es los estudios de laboratorio y antifosfolípidos, ¿no? Igual, los estudios de laboratorio, ¿para qué nos van a servir? Primeramente, nos van a ayudar a establecer o a descartar el diagnóstico. Posteriormente, nos van a ayudar a vigilar la evolución de la enfermedad, lo que es principalmente para indicar la presencia de alguna exacerbación de la enfermedad o algún daño a un órgano. Además, nos va a ayudar a identificar si se encuentra algún efecto secundario a causa del tratamiento que le estamos dando. Dentro de esas pruebas que existen están, primeramente, las pruebas para detectar autoanticuerpos, como por ejemplo, aquí vemos una lista, la prevalencia que existe en, en, en los pacientes con lupus, el antígeno que es reconocido y qué utilidad nos da, ¿no? En este caso, los más importantes son los que la mayoría de los pacientes tienen, como lo son los anticuerpos antinucleares, anti-DNA y los antihistonas, ¿no? Son los que más prevalecen en los pacientes. En el caso de las pruebas estandarizadas para el diagnóstico, ¿qué es lo que nosotros vamos a pedir cuando tenemos alguna sospecha de lupus? En este caso, una biometría hemática completa, se va a pedir un recuento de plaquetas, perdón, y un análisis general de orina. Además, posteriormente, aquí ya tenemos el diagnóstico confirmado de lupus, vamos a hacer pruebas para vigilar la evolución de la enfermedad. En este caso, nos va a convenir para lo mismo que ya mencionamos anteriormente, ¿no? Para identificar alguna exacerbación o algún daño a causa de medicamentos. En este caso se va a pedir los análisis de orina, que es lo que nos va a interesar, ver si existe alguna hematuria o alguna proteinuria. Vamos a solicitar concentración de hemoglobina, recuento de plaquetas, perdón, y una medición de creatinina o albúmina sérica. Además, que vamos a seguir identificando los marcadores adicionales de la actividad de la enfermedad. Aquí tenemos un algoritmo que nos simplifica todo esto que acabo de decir, ¿no? De una forma más sencilla y más fácil de entender. En la parte de tratamiento, posteriormente la vamos a ver.
justo aquí vamos a hablar un poco del tratamiento acerca del lupus. Primeramente, ¿qué vamos a tener en cuenta para el tratamiento? Lo más importante es que no va a haber una cura, pero lo que nos debe de importar es que la enfermedad no evolucione, además de mantener esos síntomas, de ayudarlos a mejorar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con, con que se deben tener los síntomas más leves, además de dosis más bajas de fármaco. En este caso, ¿cómo vamos a decir que hay un nivel bajo de la enfermedad o que la enfermedad no está o tiene una actividad baja? En este caso, vamos a hablar de una puntuación de SLE de ahí igual o menor a 4. Esta puntuación, esta tablita, en un momento más la vamos a presentar, ¿no? Igual, estos son los puntos que debemos de tomar en cuenta, que va a haber una ausencia de actividad de la enfermedad lúpica nueva en comparación con la visita anterior. Igual debe haber una evaluación global del médico de menor o igual a 1. La dosis de prednisona debe ser de igual o menor a 7,5 y las dosis debe de tener dosis estables, bien toleradas, de medicamentos antipalúdicos o inmunosupresores. ¿Y cómo vamos a escoger el mejor tratamiento para el paciente? Es lo que estos puntos son los que vamos a tener en cuenta para poder administrar el medicamento. En este caso, que las manifestaciones que pongan. En este caso vamos a ver si las manifestaciones clínicas, esos signos o síntomas que presenta el paciente van a poner en riesgo la vida o algún órgano. Vamos a ver si es posible revertir esas manifestaciones. Además de que siempre vamos a buscar el mejor método para prevenir las complicaciones y su tratamiento. Aquí no tenemos el SLDI, que es el índice de actividad de la enfermedad de lupus eritematoso sistémico, por siglas en inglés, ¿no? Aquí vamos a tener una serie de signos, síntomas que nos van a indicar si la enfermedad está muy presente o no. Ahora sí, vamos a empezar de lleno con el tratamiento. Lo vamos a dividir en leve y grave. En este caso, ¿cuándo es que vamos a considerar el lupus leve? Esto lo vamos a considerar cuando no existe algún daño a algún órgano importante. ¿Y cómo se va a tratar? Con lo que se le conoce como un tratamiento conservador. Primera línea, paracetamol, más una hidroxicloroquina. Igual de segunda línea, en vez de paracetamol se pueden utilizar los AINES. Y aquí ponemos algunas cuestiones a tomar en cuenta, ¿no? A la hora de administrar estos medicamentos. En el caso de la hidroxicloroquina, que puede generar una toxicidad en la retina. Y los medicamentos selectivos de la COX-2 van a poner o van a tener un riesgo a que se lleve a cabo un infarto del miocardio. En este caso, tenemos que el paciente no cuenta con una calidad de vida adecuada. Lo que vamos a hacer es, al tratamiento conservador, que es el paracetamol con una hidroxicloroquina, se le va a administrar o se le va a agregar un glucocorticoide sistémico, a dosis bajas. Además de que se va a pensar o se va a tener en cuenta o se va a ver la posibilidad de agregar algún anticuerpo mononucleares, ¿no? Como los que
Los que vemos aquí, si es que la actividad de esa enfermedad sigue persistiendo y la fatiga sigue a pesar de los tratamientos que ya le estamos dando. Ahí es cuando vamos a considerar del anticuerpo mononuclear. Y ahora vamos a pasar al tratamiento del lupus grave. En este caso vamos a ver que, el- que la piedra angular de este tratamiento van a ser los glucocorticoides. Además, se le va a agregar citotóxicos o inmunodepresores, la ciclofosfamida o el micofenolato de mofetilo. Y aquí tenemos un algoritmo, ¿no? Para resumir de manera sencilla lo que es el tratamiento, como lo vemos, ¿no? Si es letal o pone en riesgo algún órgano. En este caso, nos vamos a lo que vimos primeramente, que si la calidad de vida es aceptable, vamos al tratamiento que hablábamos, ¿no? Que es el paracetamol con hidroxicloroquina. Si la calidad de vida es inaceptable, entonces a ese tratamiento se le va a agregar el glucocorticoide. Igual, vemos aquí el tratamiento lupus grave, glucocorticoides, a dosis altas, perdón, mofetilo, micofenolato de mofetilo y ciclofosfamida, dosis bajas también se puede dar, ¿no? Igual, si no tenemos ninguna respuesta, se van a pasar a, a los siguientes medicamentos, como lo son el belimumab, ¿no? Y ahora vamos a ver el tratamiento en situaciones especiales de lupus. En este caso, primeramente, una de las cosas más importantes, como lo es el embarazo, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que dar a personas embarazadas con lupus? En este caso, vamos a ver que el tratamiento va a ser dado por hidroxicloroquina más glucocorticoides. La FDA nos marca los fármacos que se pueden dar como si tienen algún riesgo para el feto o no. En este caso, ¿no? Los vemos divididos en tres, que si no puede descartarse riesgo fetal, o sea que se pueden dar, pero no está libre 100%, por así decirlo, de que pueda causar algún daño, los que pueden causar algún daño y los que está muy demostrado que van a causar algún daño. En este caso, el lupus y los síndromes de anticuerpos antifosfolipídicos, se va a un esquema con anticoagulantes prolongados. En el caso de la crisis trombótica microvascular, lo que se va a, lo que se va a dar van a ser un intercambio de plaquetas, además, sí, el intercambio de plaquetas. Y en el caso de la dermatitis por lupus, lo más importante es que tiene que estar protegido de los rayos del sol, tiene que estar con una ropa adecuada, ya sea manga larga, además del uso de bloqueadores solares, ¿no? Además de glucocorticoides y antipalúdicos, que van a ser de forma tópica.